país. ¿Cómo está la educación superior desde su perspectiva, doctor? Ningún país en el mundo logra transitar hacia senderos de desarrollo si no es a través de la educación. No hay forma alguna de poder salir de su desarrollo sino a través de la educación. De manera tal que la educación no es uno de los caminos para el desarrollo, es el camino del desarrollo. Y los países que han transitado hacia estadios de desarrollo mayor han sido porque han invertido fuertemente en educación desde los años iniciales hasta la educación superior, generando oportunidades y orientando también aquellas áreas prioritarias para el desarrollo de una nación. En El Salvador, lamentablemente, no hemos encontrado ese eco de aporte a la educación superior y desde luego también de aporte a la educación en términos generales desde los primeros años de formación. Si uno revisa las estadísticas, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se invierte en educación en el país, resulta ser inferior a otros países de la región, sobre todo de Costa Rica, sobre todo de Nicaragua y Honduras. Sucede entonces que alrededor del poco más del 4%, 4.2% se invirtió el año pasado en educación. Pero si eso lo vemos exclusivamente en educación superior pública, ese porcentaje es mucho más reducido. Doctor Arias, el grupo de universidades privadas recientemente presentó un proyecto a la ley de educación superior, unas reformas, y de alguna manera también el gobierno a través del Ministerio de Educación había presentado, recuerdo también, una ley, un proyecto de ley el año pasado, pero fue retirado. ¿Es esto una sintomatología de conciencia de saber que realmente no estamos bien y debemos de estar mejor al establecer estos proyectos de manera como lo han presentado? Efectivamente, el Ministerio de Educación presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de nueva ley de educación superior. Estamos conscientes que la ley de educación superior actual debe transformarse, debe reformarse o debe haber un nuevo proyecto de ley de educación superior. Pero también estamos conscientes de que cualquier iniciativa debe contar al menos con la consulta de las instituciones de educación superior. Y es un proyecto de ley que al menos, y eso lo digo con propiedad, a la Universidad de El Salvador no le fue consultado, que tiene elementos muy importantes. Por el lado del Ministerio de Educación y por el lado de las universidades privadas, mucho menos. Las universidades privadas no han presentado una nueva ley, sino simplemente están solicitando de que esa ley, el proyecto que está en la Asamblea, se discuta y se apruebe. Han entregado, yo entiendo que entregaron el proyecto al Ejecutivo, ¿no? Entiendo que sí. Pero bueno, más allá, más bien, sí. Ellos hablan de unidades valorativas, que creo que es parte de la esencia en la cual ellos están todo eso lo cambiar. Todo eso lo contempla el proyecto de ley que está en la Asamblea, que digo, tiene elementos muy importantes y que pone a las universidades a tono de las nuevas exigencias internacionales y de las nuevas exigencias locales. Pero no son consultados ustedes. No fuimos consultados. ¿Por qué debería de consultárseles a ustedes, doctora? No solo a la Universidad de El Salvador, a todas las instituciones de educación superior debió haberse, desconozco si se les consultó o no a las universidades privadas, pero a la Universidad de El Salvador no se les consultó. Y creo yo que es importante construir un escenario y un camino juntos. ¿Esto por qué lo ven ustedes, digamos, un poco más trascendental en la discusión? Yo creo, Ernesto y amigos y amigas televidentes, que mientras uno no va a un médico y se deja auscultar por un médico, no sabe si está enfermo, no sabe si tiene esto, lo otro o lo otro. O medio enfermo o ya está para morir. Y eso se logrará a través de este ente evaluador y acreditador de todas las instituciones de educación superior, para darnos cuenta si lo que hacemos lo hacemos bien y para darnos cuenta de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades y de nuestras oportunidades. De hecho, la Universidad de El Salvador inició un proceso, ya estamos a punto de recibir el informe final, con el Comité de Acreditación Nacional, y eso nos va a permitir mejorar aquellos que estamos haciendo no tan bien,
y mejorar también o hacer de mejor calidad aquello que estamos haciendo. Y se necesita es que si no nos obligan, no lo hacemos. Me lo que estamos haciendo si mal, no nos obligan, no lo hacemos. Si no nos obliga, no lo hacemos. Estamos acostumbrados a creer que lo hacemos bien. Pero mientras viene una instancia y nos dice, mire, esto no está tan bien y tienen que mejorarlo, eso nos permite entonces la búsqueda de la mejora continua y de la excelencia académica, que debe ser nuestro norte. Ese elemento lo contiene la nueva Ley de Educación Superior. Tiene también la nueva Ley de Educación Superior la creación de un fondo para investigaciones, de manera tal que todas las universidades, no solo la Universidad de Salvador, si es que tenemos académicos de mucho prestigio en todas las universidades. Y que hoy por hoy es la ausencia, es el principal ausente para hablar de nuevas investigaciones y de aportes que puede dar la academia a temas importantes del país. Yo se lo decía antes de entrar a la Cámara, mire, y cómo está, digamos, ese tanque de pensamiento, ¿no? El país tiene tantos problemas que no necesitamos, y tenemos tantos intelectuales, tantos académicos, tantos investigadores en este país, en las universidades, que no requerimos consultorías externas, no requerimos investigadores externos. Desde las universidades podemos aportar a las grandes soluciones de los problemas de esta nación. ¿Cómo tiene que lidiar la universidad, la MAPTER, para...? Es complicado, muy complicado. Tiene que recibir, bueno, creo que tiene que someter a prueba de admisión a 25,000 bachilleres, de las cuales solo 11, 10 creo que quedan, ¿no? Alrededor de 11,000, sí. 11,000, bueno, la verdad es que año con año... ¿Debería tener más capacidad, doctor, para recibir? Para ello se requiere contar con recursos suficientes. Necesitamos contar con más profesores y profesoras. Desde el año 2005, la Universidad de Salvador no recibe una sola asignación de plaza. Una sola asignación de plaza. Pero en el año 2005 teníamos casi la mitad de la población estudiantil que tenemos en este momento. ¿Qué significa? Que estamos atendiendo casi el doble de estudiantes con los mismos profesores, la misma cantidad de profesores que teníamos en el año 2005. Y eso nos pone en aprieto. Se requiere también contar con más recursos didácticos, se requiere contar con más espacios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, aulas dignas para el desarrollo del proceso de enseñanza, se requiere contar con más laboratorios, se requiere contar con reactivos, se requiere contar con recursos tecnológicos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso se hace lógicamente con presupuesto, no se hace con voluntades, se tiene que hacer con presupuesto. Pregunta clave, doctor. Bajo esas condiciones de trabajo limitadas que tiene la Universidad de El Salvador que usted me describe, ¿se ve en desventaja frente al ofrecimiento de la educación privada hoy con el surgimiento de nuevas entidades? Yo diría que no es malo. Quiero acotar eso. Cada quien tiene su nicho de mercado. Nosotros no estamos disputando estudiantes con las universidades privadas, de ninguna manera. Nosotros tenemos la gratuidad de la educación desde el año 2018 para los estudiantes que es un compromiso estatal y que es un derecho, derecho humano universal, debe ser un derecho humano universal. Sí. Entonces, desde el 2018 para los estudiantes que vienen de colegios públicos y desde el 2021 incorporamos los estudiantes que vienen de colegios privados. Entonces, nuestro fuerte está en darles oportunidades a los más pobres de este país, al hijo del panadero, la costurera, de la pupucera, de la tortillera, al hijo del vendedor ambulante. Esos son los que llegan a la Universidad de El Salvador y que les damos la oportunidad de no pagar un solo centavo por graduarse en la Universidad de El Salvador y de escoger la carrera que ellos quieran, siempre y cuando rindan un examen. Su naturaleza la mantiene vigente entonces. Mantenemos vigente la naturaleza como la universidad al servicio de la nación, la universidad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Doctor Arias, voy a correr en el tiempo por razones de espacio en el análisis que tenemos. Y este tema de la colocación de las torres para la construcción de un teleférico en el recinto de la Universidad de El Salvador, sobre el diseño que se tiene, que Obras Públicas, entiendo, ya hizo una nueva solicitud, ¿no? Y hubo un rechazo nuevamente de permiso. En principio yo debo decir que la universidad... un poquito sobre eso. Yo debo decir que la Universidad de El Salvador no es un estado... El famoso Metrocable, ¿verdad? No es un estado dentro de otro estado. La Universidad de El Salvador es una institución del Estado.
y debemos coordinar, colaborar, contribuir con todas las instituciones del Estado. No solo con las de gobierno, con instituciones del Estado. Porque esta universidad se debe a los impuestos que pagan y pagamos las y los salvadoreños. ¿No es conveniente darles el permiso para que Obras Públicas coloque esas torres de Metrocable? El Consejo Superior Universitario conoció por primera vez la solicitud. Luego se envió una nueva solicitud por parte del ministro de Obras Públicas, en donde planteaba, digamos, dos modificaciones a la propuesta original. Primero, se ampliaban los trazos entre torre y torre, es decir, para no afectar tanto la colocación de una torre en lo que en un principio era o estaba diseñada para un parqueo. Es decir, se modificaba, se movían las torres, unas hacia adelante, otras hacia atrás. Y segundo, el Ministerio de Obras Públicas ofertó la posibilidad y el compromiso de que los estudiantes y trabajadores tendrían una tarifa preferencial. Los retos de la educación superior en el país. Bueno, la educación superior tiene que transformarse a las nuevas exigencias internacionales. Estamos en la era de la economía digital, estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos en la era también de la realidad aumentada o realidad virtual, y las universidades hemos venido avanzando en esa lógica. Nosotros hemos ubicado en la Universidad de Salvador 4 laboratorios de realidad virtual, hemos ubicado pantallas interactivas en más del 95% de las aulas de todos los campus, no solo a nivel central, sino que de todos los campus, que permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permiten también transitar a modalidades híbridas de formación virtual y presencial. Estamos también mejorando y hemos mejorado el acceso a Internet en todos los campus de la universidad, porque hoy en día la realidad virtual, la tecnología de la información y la comunicación vinieron para quedarse, y las universidades tenemos que avanzar en esa dirección y ofertar también carreras que vayan en esa lógica para la construcción de un mejor país y para la oferta académica y de empleados que vayan a potenciar el desarrollo de esta nación. Entiendo que ya se están tomando ciertas, digamos, medidas que contempla o ya se habla precisamente, estamos a una semana para entrar ya a este plan. Hay ya establecido el plan, ¿no? Sí, efectivamente. El plan de atención de emergencia, ¿eh? Sí, el plan está terminado aproximadamente desde hace 3 semanas, ¿verdad? Ha sido un trabajo, como siempre lo hemos venido haciendo en estos últimos años, un trabajo que se ejecuta con mucha antelación, pensando en todos esos escenarios que podrían surgir en el marco del desarrollo de la Semana Santa. Básicamente estamos pensando en 2 cosas muy puntuales. Número 1, implementar acciones de prevención que tienen que ver con el tráfico, que tienen que ver con el comportamiento de las personas en las playas, en los parques recreativos, en ríos, lagos. Es decir, le estamos apostando a prevenir, no tanto a responder, sino a prevenir, ¿verdad? Entonces se han hecho campañas, se han hecho visitas, se está haciendo mucha incidencia en las personas que ya están llegando, porque creo que si algo está pasando digamos, en el país es que el clima de seguridad está generando un crecimiento pero muy importante en temas de turismo, ¿verdad? En ese sentido, estamos haciendo mucha incidencia ya en las personas que están llegando, hay que cuidarse, pero por supuesto no descuidamos lo relativo a la primera respuesta, que es la segunda, ¿verdad? Es decir, pensar en que sí o sí en algún momento podríamos ejecutar una actividad de intervención, ya sea en atención prehospitalaria, salvamento acuático, rescate vehicular, todo aquello que hay una adaptabilidad, hay una adaptabilidad histórica que llena mucho la experiencia a base del conocimiento y la práctica con lo que se lleva a cabo, porque son 3 temporadas, creería yo, al año, ¿no? Sí, efectivamente. Diciembre, Semana Santa y agosto, ¿no? Sí. Y que están bien próximas, ¿eh? Efectivamente, realmente eso nos ha permitido al menos tener muy claro cuáles son los escenarios. Que ahora tenemos escenarios nuevos, y repito, por el clima de seguridad, ahora están siendo visitadas playas que hasta hace 2 años, 3 años,
bueno, ahora mismo que son parte de este nuevo circuito Surf City 2, Punta Mangos, El Espino en la zona de Jucuarán y otras playas que están cercanas. Indudablemente hasta hace algunos años las personas tenían temor de visitarlas por lo alejado que estaban, por la poca accesibilidad que había. Eso ha cambiado y digamos que son nuevos escenarios. ¿Qué acciones y qué aspectos son los que se estudian a la hora de, digamos, examinar el tema de los accidentes de tránsito, que son y están lastimosamente a la orden del día, ¿no? Sí. Bueno, hay 4 cosas muy puntuales, don Ernesto. Y cualquiera diría que presentar datos estadísticos, digamos, no tiene mayor relevancia, pero la verdad es que sí, porque son los datos estadísticos los que al final nos permiten hacer una medición, hacer una lectura de cuáles son los lugares en los que se está teniendo la mayor accidentabilidad. A partir del análisis que se hace, y de ahí la importancia también de tener activo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 24 horas, los 7 u 8 días que se ejecute el plan. A partir del análisis que se hace cada día, don Ernesto, de todos los datos, no solamente de la accidentabilidad vial, sino de los lesionados, incluso los fallecidos, asfixia por inmersión, se hace una lectura y en función de eso hemos llegado incluso a determinar, le cuento que, por ejemplo, yo le hablaba de un segundo momento que es el que va desde el mediodía del miércoles hasta la tarde-noche del miércoles. Sí. Ese día la mayor parte de la empresa privada manda a vacacionar, digamos. Sí, el día miércoles todo el mundo ya de vacaciones. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ese día entre las 12, 1 de la tarde del miércoles y las 6, 7, 8 de la noche, vamos a tener mucha digamos, transitabilidad, si así le queremos llamar, en las carreteras que van hacia el interior del país y aquellas circundantes a lugares de esparcimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos empiezan desde ese día, digamos. Entonces, ese es un dato muy importante. En función de eso, es que obviamente el Viceministerio de Transporte también determina cuáles son los lugares en los que hay que poner controles vehiculares, donde hay que ser más enfático. Estamos desde ya haciendo, como yo le decía, mucha incidencia en los conductores. Hay que recordar, y me gustaría aprovechar este espacio, hay que recordar que hay cero tolerancia con el alcohol, ¿verdad? Iba justo a preguntarle eso. Dicen que, he escuchado, no sé, me gustaría conocer su opinión, pero aún a pesar de esa medida implementada el 22 y aprobada por la Asamblea el 22 de diciembre. Sí, 22 de diciembre. Cero tolerancia no ha tenido un impacto, siempre siguen a la orden de los Fíjese accidentes. Que yo discrepo un poco de ese análisis porque al menos... Es lo que se escucha, ¿no? Sí, claro, quiero decir lo que es lo que he escuchado. Claro. En términos estadísticos, que sigue digamos, el impacto digamos, la tendencia de accidentes, el cero tolerancia como que parece ser que no ha tenido, y más un impacto negativo en la economía de muchos restauranteros, claro, ¿no? Claro, definitivamente. Puede ser que que los accidentes de tránsito se mantengan, pero no por alcohol, ¿verdad? Es decir, aquellos accidentes no era la causa, entonces aquellos original, accidentes, ¿no? Era una de tantas. Por supuesto, y siempre lo ha sido, ¿verdad? Y siempre lo hemos dicho nosotros. Realmente son 3 o 4 causas. Una, el alcohol; otra, el abuso de la velocidad. La distracción, por ejemplo. La distracción al volante. La distracción al volante, definitivamente son esas 3. En lo que sí creo es que se ha reducido pero muy importantemente es la accidentabilidad relacionada con la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Ahora, indudablemente, a través de los comités departamentales de seguridad vial, insisto, se está haciendo mucho énfasis en evitar esas otras 2 causas, ¿verdad? O mejor dicho, reducir la accidentabilidad por esas otras 2 causales, que es la distracción al volante y por supuesto el abuso de la velocidad. Estamos en eso y, como le decía, ese es uno de los aspectos que se analiza. Otro de los aspectos que se analizan es la Semana Santa. Pareciera que por la connotación religiosa que tiene, pareciera que hay
dos picos, ¿verdad? Número uno el miércoles y el otro el domingo, que todo el mundo está regresando de playas, de parques recreativos, de cualquier otro lugar. Entonces, Sí. ese es otro de los análisis en los que estamos enfocados. Y a partir de ahí, obviamente todo el operativo que va a implementar el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte, la Dirección de Tránsito Terrestre de la Policía y por supuesto los gestores de tráfico que han hecho un excelente trabajo en los últimos periodos vacacionales, ¿verdad? Me preguntan acá sobre el tema de los guardavidas. Sí. ¿Es una cobertura completa que se tiene, me decía, en el inicio de definitivamente ahora tenemos 13 playas más, ¿verdad? Sí, que Inicialmente eran 28. Sí. Inicialmente eran 28, ahora tenemos 13 playas más que se han sumado en el oriente del país. Obviamente estamos haciendo un trabajo muy importante con esta unidad de guardavidas, pensando en la seguridad de las personas, pero hay un detalle también que me gustaría mencionar. Ya no solamente estamos pensando en playas, sino también en aquellos lugares, en algunos distritos que se han convertido en diría yo, en puntos de turismo acuático. Estamos hablando de pozas, estamos hablando el mismo lago de Ilopango. El mismo lago de Ilopango ya ha dejado de ser únicamente Apulo, que es el centro turístico, ¿verdad? Ha dejado de ser Apulo y del otro lado, por el Cantón Asino en Joya Grande, han dejado de ser los únicos dos. Ahora tenemos por el lado de, digamos, la margen oriental del lago. Realmente hemos tenido una afluencia turística muy importante. Entonces, en función de que se han tenido algunos incidentes ahí, estamos pensando también en tener presencia de guardavidas en esa zona. Se está haciendo una inversión, otra vez en un asocio muy importante del Ministerio de Turismo, Protección Civil, Ministerio de Gobernación, con un proyecto del BID. Se ha hecho inversión en la compra de lanchas para hacer patrullajes preventivos, ¿verdad?, en el lago, en lagunas, a fin de poder evitar los incidentes relacionados con asfixia por inmersión o los ahogados, como comúnmente se le llama.